Vamos a continuar la prédica allí, después de la introducción, vamos a continuar en el capítulo 1, los versículos del 9 al 14. Del 9 al 14. Vamos predicando la carta a los Colosenses y la vamos a predicar completa, como nos gusta, predicar libros completos de la palabra de Dios. Una de las cartas conocidas como las cartas de la cárcel, una carta dirigida a la iglesia que estaba allí en Colosa, ¿verdad? En Asia Menor. Y el apóstol Pablo va a hablar con ellos acerca de algunas dificultades, pero todavía está en la fase de introducción. Todavía está hablándoles a ellos de lo que piensa de ellos, de lo que ellos significan para la obra del Señor, de lo que Él piensa, de la manera en que ellos están viviendo. Y vamos a usar algo que Él nos dice. En realidad es una oración. Era al mismo principio de la carta, Él le dice a los colosenses que Él está orando por ellos. Y a partir de esta oración que Pablo inserta allí, es bueno que la gente sepa que están orando por ellos. Me encanta cuando decirle a la gente, estoy orando por ti. Me encanta cuando me dicen, pastor, estamos orando por usted, para que se acabe de retirar. No, mentira. No, cuando me dicen cosas que están orando por nosotros, por cualquier cosa, es importante que oremos los unos por los otros. La oración intercesora de los unos por los otros es parte vital de la iglesia. No puede faltar. Pero hay una realidad. A veces nosotros nos concentramos, y no hay nada, déjame hacerle una salvedad. No hay nada de malo en pedir por la salud del hermano, en pedir por el trabajo del hermano, en pedir porque el hermano resuelva sus problemas y las necesidades físicas, financieras y de otro tipo. Cuando nos reunimos a orar, oramos por muchos, pero la mayoría de las veces ese es el centro de nuestra oración. El bienestar físico, financiero, social, familiar de las personas. No hay nada de malo en ello. Repito. Ahora bien, el apóstol Pablo nos enseña, y toda la escritura, usted no va a la escritura y usted no encuentra que había alguien orando por el pobre Pablo que tenía un problema estomacal. Usted no ve a nadie orando por Pablo y no quiere decir que no oraran. Pero la palabra de Dios nos da pautas para nosotros entender lo que es más importante, incluso cuando estamos orando los unos por los otros. La oración que Pablo inserta allí comienza en el versículo 9 y dice así la escritura en la carta a los Colosenses en el capítulo 1, en el versículo 9. Por lo cual también nosotros, Pablo y los que estaban sirviendo con él, desde el día que lo oímos, ¿qué oyeron? Oyeron la manera que está viviendo, los problemas por los que están pasando. Epafras ha traído noticias o ha dado a conocer a Pablo algunos problemas de la iglesia. Y dice Pablo, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Subrayen allí, orar por vosotros. O sea, Pablo está practicando la oración intercesora, oración que no puede faltar en la iglesia, de los unos por los otros, del pastor por las ovejas, de las ovejas por el pastor. Y dice Pablo que no cesa de orar. ¿Qué cosa es orar? Ir delante de Dios y decirle, te pido por esta persona, te pido por estas personas, te pido por este pastor. ¿Ok? Pero ¿qué es en realidad lo importante a la hora de orar? Pablo hubiera dicho allí, en este momento, orar, no cesamos de orar por ustedes porque no me cojan el virus, porque no se me enfermen, porque no les falte el trabajo, porque tengan bastante plata, porque no les falte, el carro no les falle. Pablo no dice nada de eso. Por supuesto que no hay nada de malo en pedir por esas cosas, pero tenemos que aprender a pedir por lo que es más importante cuando pedimos los unos por los otros. A veces la gente piensa que el pastor se pone bravo porque la persona no crece, porque la persona no es agradecida, porque la persona no es fiel, porque la persona no viene. A veces piensa que es que el pastor se pone bravo. No, es que es una preocupación constante del pastor, pero no debiera ser solamente del pastor, debiera ser de todos por todos. Y de ahí debiera partir nuestra principal intención a la hora de orar los unos por los otros. Miren cómo dice la escritura más adelante. En el versículo 9 continúa. Y no cesamos de orar por nosotros y de pedir, dice Pablo que en la oración él pide, que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y entendimiento espiritual. No
no hay nada de salud física por ahí, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo. Dice el 12, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz. Oremos. Padre, te alabamos, Señor, te damos gracias por tu palabra. Bendícela. Prepara los corazones para recibirla y a mí como siervo inútil. Señor, úsame para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, los problemas de la iglesia se evitan y se resuelven cuando los hermanos son santos y fieles hermanos, como vimos la semana pasada. De manera que nosotros tenemos que orar para que los hermanos sean fieles y santos. Cuando los hermanos son fieles y santos, puede haber el conflicto que haya, pero no va a haber problemas que destruyan, que dividan y que traigan a la iglesia situaciones indeseables. Los conflictos se van a resolver porque los hermanos son santos y fieles hermanos. Por tanto, la oración de Pablo va concentrada a que los hermanos sean fieles y santos. Aunque tengan catarro, aunque no tengan trabajo, aunque estén pasando por lo que estén pasando, sean y sigan siendo fieles y santos. ¿Ok? Por eso tenemos que orar para que tengan lo que necesitan para su vida cristiana. Al final del día, todos nos vamos a morir, todos vamos a pasar por problemas, todas las cosas nos vamos a poner viejos, pero todavía vamos a estar viviendo mientras estemos en esta tierra en lo que nosotros conocemos que es nuestra vida cristiana. Y lo importante es que mientras estemos en este lado de la eternidad, eso que llamamos vida cristiana sea real, sea con propósito, sea verdadera, sea disfrutable. Por eso es que hay que orar, porque el hermano viva la vida cristiana. Porque el hermano diga, vale la pena ser, vale la pena estar, vale la pena ir, vale la pena orar, vale la pena leer, vale la pena aprender. Vale la pena. Si encima de todos los problemas que vamos a enfrentar, que nadie los va a evitar, los que trae Brandon, los que trae los problemas del tiempo, las enfermedades, lo que trae todo, no vamos a poder evitarlos. No tenemos algo en que podamos decir, no importa, yo estoy disfrutando algo que es la vida cristiana. Cristo vive en mí, yo vivo con Él. Él es mi Dios, Él es mi Salvador, Él es mi Rey. Yo tengo mi congregación, yo tengo hermanos, yo tengo una vida que vivir llena de gozo en medio de todas esas dificultades. Si la gente no tiene eso, nosotros no vamos a resolver ningún problema en la vida de la gente. La gente tiene que tener en medio de este mundo un oasis, que es la vida cristiana, donde digan, wow, si no fuera por Cristo, ¿dónde yo estaría? Y no quiere decir que no tengan problemas. Por tanto, nuestra oración tiene que estar encaminada a que los hermanos puedan vivir a plenitud esa vida cristiana. Tristemente, oramos por la gente se muere. Oramos por las personas que tienen una necesidad de trabajo y a veces no encuentran trabajo, a veces encuentran un trabajo que lo que hacen es separarlos de Dios. A veces le pedimos a las personas que vengan, a veces oramos incluso por personas para que vengan a este país y cuando llegan a este país, sus vidas son peores que antes. Porque lo que hace la diferencia es ser parte del pueblo de Dios, es ser hijo de Dios, es vivir la vida cristiana. Por tanto, cuando usted ore, tiene que orar, y Pablo lo deja claro, ora por ustedes sin cesar. ¿Por qué? Porque puedan disfrutar la vida cristiana. Ahora, ¿qué incluye esa vida cristiana? Y ahí es donde están las razones por las que Pablo ora. En esa oración, en ese momento que Pablo le dice que está orando por ellos, le da entonces específicamente por lo que él está orando, que encierra en sí lo que es vivir la vida cristiana. ¿Ok? Miren lo que le dice Pablo en el versículo 9. Dice allí en el versículo 9. Vayan conmigo otra vez sobre la escritura y leamos el versículo 9. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, o sea, que oímos el reporte, que oímos lo que está pasando, que oímos que ustedes son fieles. Desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría y entendimiento espiritual.
¿Saben lo que hay que pedir por los hermanos? Que en esa vida cristiana las personas sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Que tengan la sabiduría divina y que entiendan las cosas espirituales. Eso es lo primero para poder disfrutar de todo lo que Dios ha hecho y todo lo que Dios nos ha dado. Que nosotros seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Pastor, ¿y cómo yo sé cuál es la voluntad de Dios? Déjenme decirle un dato interesante, algo si ustedes no lo saben. La voluntad de Dios ya está escrita. Usted que no la conoce. La voluntad de Dios para su vida no es algo que Dios no ha pensado, que es nuevo, que va a ser diferente para los demás, como lo es para los demás. La voluntad de Dios ya está escrita. Está en la Escritura. Es necesario entonces que para usted disfrutar y conocer la voluntad de Dios en su vida, venga y sea lleno del conocimiento. Quiere decir que la voluntad de Dios está dicha, pero usted no la conoce. Entonces usted tiene que ser lleno de su voluntad, del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y entendimiento espiritual. Quiere decir que usted disfrute de la dirección que le da el Espíritu Santo para entender las cosas espirituales, ahora que es un ente espiritual. Nadie puede vivir la vida cristiana si no ha recibido el Espíritu de Dios. Si usted no tiene el Espíritu de Dios, usted no puede ir a entender la voluntad. ¿Saben ustedes que mucha gente coge la Biblia, que es la voluntad de Dios, y cuando la lee dice, no, eso no, ¿qué va? Yo no puedo. Y el Espíritu Santo, que se supone que esa sea su labor más importante, le está diciendo que lo que dice allí es palabra de Dios, es la verdad, es su voluntad, y ellos la están rechazando. Entonces no tienen el conocimiento porque no tienen ese don espiritual, porque no han nacido de nuevo. Y hay que pedir por ellos. ¿Cómo es que el hermanito, Dios mío, cómo es que el hermanito dice que va a hacer tal cosa? Eso no es lo que dice tu palabra. Dios mío, que el hermanito venga y te conozca más de ti, de tu voluntad, que lea más, que pueda entender lo que lee. Ay, pastor, yo estoy orando por la voluntad de Dios en mi vida. La voluntad de Dios en tu vida ya está escrita. Lo que tú no tienes es el conocimiento de la voluntad de Dios. Entonces tienes que oírla, tienes que leerla, tienes que preguntarla, tienes que decir, pastor, tengo este problema. O a un hermano. La consejería no solamente del pastor. Todos somos consejeros porque la consejería es otra cara del discipulado. Y nosotros estamos enfrascados en que cada uno crezca. Pero yo quiero que ustedes crezcan, pero cada uno quiere que su hermano crezca, que su hermano conozca la voluntad de Dios, que su hermano conozca lo que dice la palabra de Dios. Pero para eso hay que orar. Pablo dice, estoy orando para que ustedes con ese espíritu, Pablo no puede ir a enseñarles. No es como hoy que Pablo iba a salir en Zoom o iba a hacer un telecast para que ellos recibieran. No, Pablo dice, estoy orando para que ustedes, que yo sé que tienen el Espíritu de Dios, puedan conocer la voluntad de Dios para resolver los problemas que hay en la iglesia, para evitar la división de la iglesia, que después más adelante va a tocar, para que disfruten la vida cristiana. Si nosotros no entendemos la voluntad de Dios, estamos en una relación con un padre que no entendemos lo que dice, no sabemos lo que quiere y corremos el riesgo de cambiarlo, de tergiversarlo, de decir que Dios dice algo que no dice, de decir que Dios quiere algo que no quiere. Y lo vemos constantemente, hermanitos que son cristianos, pero que toman decisiones, piensan cosas, te dicen cosas, publican cosas que tú dices, oh, ¿dónde Dios dice eso? Ayúdate que yo te ayudaré. No, eso no está en la Biblia. Al que madruga Dios lo ayuda. Eso no está en la Biblia. Bueno, podemos sacar principios de todas esas cosas porque esos refranes salen de principios muchas veces bíblicos. Pero mucho cuidado que el hermano se vuelve loco pensando cuál será la voluntad de Dios para mi vida. Esta. Y el Espíritu de Dios que Dios te dio te va a llevar al entendimiento y al crecimiento de las cosas que aquí están, que son espirituales. Y Pablo lo primero que pide para ellos allí es que la voluntad de Dios sea conocida, que conozcan la voluntad de Dios para poder hacerla. Si usted no sabe cuál es la voluntad de Dios, usted no va a pretender, no puede pretender ni querer hacerla si no la sabe. A veces vemos hermanos haciendo cosas que tú dices, ¿y dónde encontró que esa es la voluntad de Dios? ¿De dónde lo sacó? ¿Quién se lo dijo? Pero es que no han crecido, no han madurado, no tienen esa sabiduría que no es del mundo, que es sabiduría divina.
Porque muchas veces no tienen incluso el Espíritu de Dios. O no le dan al Espíritu de Dios, teniéndolo, la capacidad de guiarlo, de gobernarlo, de mostrarle la voluntad de Dios. En su palabra, siempre se los digo, la obra fundamental del Espíritu Santo en nuestro tiempo, en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la iglesia, es llevarnos a comprobar que lo que está escrito es la palabra de Dios. No es hacer lo que usted quiera, ni obtener lo que usted quiera, ni que le dé a usted. El Espíritu Santo no es para hacerle daño a nadie. El Espíritu Santo, no, el Espíritu Santo es para que usted entienda lo que Dios quiere, lo que es su voluntad. Y además para ayudarlo a cumplirla, a cumplir lo que Dios dice que es su voluntad. De manera que Pablo allí dice que ora porque la voluntad de Dios sea de conocimiento, tengan sabiduría y crezcan en las cosas espirituales. Dice en la carta a los Romanos, en capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente. ¿Cómo se renueva vuestra mente? Conociendo la voluntad de Dios en su palabra, conociendo lo que Dios dejó, lo que Dios dijo, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por cierto, la voluntad de Dios aquí no es una opción, es la opción divina. Es la que es agradable y la que es perfecta. El Espíritu Santo nos dice 4 cosas, no es un espíritu de confusión. Él dice una sola cosa, y esa cosa es la que es buena, es perfecta. A veces no nos gusta, a veces chocamos con ella y nos damos cabezazos y decimos, no puede ser. Eso es lo que Dios dijo. Eso es lo que Dios dijo. Esa es su voluntad. No hay 4 cosas en la voluntad de Dios. Hay una, hermanos. En segundo lugar, mis hermanos, hay que orar porque los hermanos crezcan. Qué tristeza ver que siguen siendo niños, que hay que repetirles el ABC, que hay que volver atrás y recordar cosas. Al final voy a hablar con ustedes acerca del programa de discipulado, que lo vamos a transformar completamente, porque es necesario que los hermanos crezcan, sepan, conozcan las doctrinas bíblicas, lo que creemos, para que no se queden empantanados. Dice la Escritura que si solamente creemos en Cristo para salvación, somos los más miserables de los seres. Porque no es solamente para salvación, no es el momento en que creemos, cosa que es importante. Es también Cristo para vivir la vida cristiana, para creer y vivir lo que enseñó, para conocer lo que dijo, que hizo, que va a hacer y que quiere que nosotros hagamos. Es importante que crezcamos en la vida cristiana. ¿Saben cuál es la oración de Pablo? ¿Saben cuál es la oración mía? Que el hermano crezca, que el hermano conozca más de las cosas espirituales. El hermano ya es un ente espiritual, pero necesita crecer, es un niño, es un bebé. Yo tengo que darle alimento, yo tengo que esforzarme en prepararme, en estudiar, pero él tiene que comérselo, él tiene que devorarlo, él tiene que asimilarlo, él tiene que aplicarlo, tiene que crecer en la vida cristiana. Y esa es mi oración constante. Vemos a veces hermanos que se pasan años en la iglesia y no salen del ABC, no salen de Juan 3:16, no salen de allí porque como que no hubiera más. Y hay tanto que aprender. Una vez un pastor me dijo, cuando yo le dije que predicaba libro por libro de la Biblia, ¿qué vas a hacer cuando se te acabe la Biblia? Volver a predicar la Biblia. No se acaba. Yo particularmente, yo no sé ustedes, no importa, yo tengo un programa de leerme la Biblia durante el año, la Biblia completa. Cada año encuentro algo nuevo en más de un libro de la Biblia. Algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo. Por ejemplo, voy a hablar con ustedes del discipulado, de cómo tenemos que renovarlo. En la Biblia, cuando se habla de membresía, nunca se dice a los miembros de la iglesia en Colosas, a los miembros, no, se dice a los discípulos. Y cuando vemos la gran comisión, dice, les envió y les dijo, ir a ser discípulos a todas las naciones. Es que cuando tú eres discípulo es que tú eres un miembro de Cristo, de la iglesia del Señor. Pero nosotros humanamente establecemos reglas y normas y a veces no nos damos cuenta de las cosas que estamos haciendo. Usted puede ser un cristiano, buen cristiano, pero una cosa es ser cristiano, otra cosa es ser miembro. Usted puede estar en la iglesia y usted decir, yo soy cristiano, Cristo me salvó, yo tengo el Espíritu de Dios, pero esta no es la iglesia donde yo quiero ser miembro. Y usted es bienvenido a oír y a escuchar por el tiempo que quiera. Pero esa es la realidad.
¿Qué dice Pablo acerca del crecimiento de los hermanos? Dice en el versículo 10, mira lo que dice en el versículo 10. Para que andéis, el andar cristiano, un andar que es en ascenso, que es mejorando cada día, para que andéis como es digno del Señor. ¿Ustedes creen que recién convertidos nosotros andamos como es digno del Señor? No tiene que pasar tiempo. Tenemos que conocer quién es, cuál es su carácter, qué dice, qué hace, para nosotros caminar como Él, pareciéndonos a Él. Eso es lo que es crecimiento espiritual, agradándole en todo. Tristemente, cuando nos convertimos, no le agradamos en todo. Viene un proceso en el que vamos decantando lo que a Él no le agrada, lo que a Él no le agrada, y lo vamos quitando, y lo vamos quitando, y lo vamos quitando. Y eso es lo que nos permite crecer espiritualmente. Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Cuando somos nuevos en la fe, no tenemos frutos de buenas obras. Pero tuvimos un arrepentimiento que se supone que dé frutos. Frutos dignos del arrepentimiento, dice la Escritura. Pero no somos sentados en un banco como pichones toda la vida, con el piquito abierto, recibiendo, sino eso tiene que traer como resultado el crecimiento espiritual. Es que la persona, como resultado de su relación con Cristo, da frutos de buenas obras. Empieza a servir a la causa de Cristo, empieza a hacer por Cristo. A veces tenemos que preguntarnos, ¿qué estoy haciendo yo por el Señor? ¿Qué estoy haciendo? Llevo 4 años fiel a la iglesia, sentado oyendo, pero ¿qué estoy haciendo por la causa de Cristo? ¿Qué estoy haciendo por la causa del Señor? Eso es parte del crecimiento espiritual. En ese versículo 10 también dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Crecimiento espiritual es conocer a Dios mejor, conocer más de su carácter, de lo que quiere, de lo que hace. Eres tu padre, te salvó, Él murió por ti, ¿verdad? Él quiere que tú le conozcas más y más. Y podemos saber mucho de Dios. Todo está escrito. Todo está escrito. Depende de nosotros, de nuestra lectura, de nuestra reunión, de nuestra congregación, de buscar una iglesia que tenga sana doctrina, una iglesia que enseñe. Tristemente, a veces llegamos a lugares donde es, como decimos yo dulce, mambo chambo, y una ensarta de canciones de principio a fin, pero las personas salen de la misma manera que entraron. No puedes decir que aprendieron nada nuevo ese día. No puede ser. No puede ser. Hay que crecer en la vida cristiana, pero hay que orar por las personas. Señor mío, yo quiero que fulano crezca. Ahora se convirtió. Yo quiero que crezca. Yo quiero que ande en la vida cristiana. Yo quiero que hay que orar, hay que pedirlo. Fíjense lo que incluye la oración. Que conozcan la voluntad de Dios para su vida. Que crezcan en la vida cristiana. Dice en 1 Juan 2, 4, 6. El que dice, yo le conozco, ya que mucha gente dice que le conoce, ¿verdad? Y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Claro, ¿pueden ustedes creer que los tenemos? Bueno, no lo estoy diciendo aquí, pero personas que dicen, sí, yo conozco a Cristo. Sí, Cristo me salvó. Y violan sus mandamientos. Que no son solamente los 10 que conocemos principales y fundamentales. Todas las cosas que el Señor mandó, los violan. Y dice, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en él. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Entonces hay que crecer para poder andar como el Señor. Los niños, ¿verdad? Que las personas andan de diferentes maneras. Primero andan en 4 patas, ¿no? Después andan en 2 patas, y cuando somos viejos andamos en 3 patas, con el bastón. ¿Verdad? Hay un andar diferente. El que conoce a Cristo empieza a andar diferente, porque va creciendo, se va irguiendo para caminar en la vida cristiana. No puede ser que se queden atrás, no pueden ser que vivan con rudimentos, no pueden ser que no conozcan, que no sepan lo que Dios tiene para ellos, para vivir, para comportarse. El crecimiento espiritual en la vida cristiana tiene que ser una constante en la oración de los unos por los otros. A veces nosotros sabemos que hay un hermanito flojo, que no da fruto por ningún lado. Y si da fruto, tú dices, pero si eso es una más de mango, mira cómo dio guanábana. No puede ser. Dice que se arrepintió, pero no veo los frutos dignos. Ora por él. Ora por él. A veces los hermanos me abren los ojos cuando decimos en el tiempo de oración,
Vamos a orar por los hermanos que están fríos, los que están débiles espiritualmente. Eso es un problema de salud serio, de salud espiritual. Hay que orarlos unos por los otros. Pablo dice que ora por ellos para que en primer lugar conozcan la voluntad de Dios, en segundo lugar crezcan espiritualmente, en tercer lugar para que el poder de Dios esté en sus vidas. Primero que conozcan que hay poder en sus vidas porque han recibido a Cristo. Mire lo que dice el versículo 11. Mire lo que dice el versículo 11. Fortalecidos con todo poder. El Espíritu de Dios se mueve en mi yoca. Y tú no ves poder por ningún lado. Tú no ves vidas con poder. No es poder para saltar de un techo. No es poder para... yo siempre le digo, pastor, usted no se sube en los aparatos esos de dinero. Pastor, usted no le gustan los paracaídas. No, yo no tengo poder para andar por ahí arriba. Todo eso es artificial. Dios hubiera querido que yo subiera a las alturas, me hubiera dado alas. Pero no me dio. Yo me cuido mucho de engancharme, de tirarme. No. Yo no tengo mucho que ver con eso. El poder de Dios en la vida cristiana. Hay que orar. Para decir, Señor, muestra tu poder. El hermanito recibió a Cristo. Pero yo quiero que él sepa que tiene poder. Que tu poder está en él. Que tú le diste todo el poder del mundo para hacer tu voluntad, para vivir la vida cristiana. No para hacer lo que te da la gana. No para hacerle daño a nadie. Tú le diste todo el poder cuando le diste el Espíritu tuyo. Cuando le diste el Espíritu tuyo. Repito ese versículo 11, dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. No es poder para que nosotros la gente diga, wow, qué clase de cristiano. Uy, de verdad que cuando él pide, uy, de verdad que... No, es para que él sea glorificado. La misma gloria que manifestó en el desierto, la misma gloria que manifestó en los profetas, la misma gloria que manifestó naciendo de una virgen, la misma gloria que manifestó al tercer día resucitando, la misma gloria sea manifestada en la vida de nosotros. A veces le decimos a la gente que somos cristianos y la gente no sabe ni lo que nosotros creemos. Porque nosotros no reflejamos la gloria de Dios. No yo, dice Pablo, mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eres el autor de todo, por tanto recibe y merece toda la gloria. Pero tenemos poder. Hay que orar y decir, Señor, que la persona entienda. Esto fue un problema para los judíos. Los judíos no entendían mucho, por eso hacían cosas muchas veces que en su transición del judaísmo al cristianismo, hacían muchas cosas que denotan que no entendieron muy bien. Eso está en los libros, hermano, eso no lo inventé yo. Ellos hacían muchas cosas que se hacían en el judaísmo y que los cristianos hoy piensan que hay que hacerlas, pero que ellos no entendían porque era difícil entender que ahora en la gracia el Espíritu, como había sido prometido, Miqueas y en otros lugares, que el Espíritu de Dios vendría sobre la persona a vivir en ella, a ocupar el cuerpo de la persona. Eso es bíblico, eso es obra de Dios. Eso no es místico ni es fantasmagórico, no, esa es la realidad. Un Dios en tres personas y el Espíritu viviendo en nosotros. Ya hay cosas que no hay que hacer, pero hay que manifestar que el Espíritu vive en nosotros, que tenemos poder. El poder para glorificar a Dios, para hacer las cosas que Dios quiere. Cuando Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo dice porque tiene el poder de Dios, pero no para hacer lo que él le da la gana. Es para hacer lo que es la voluntad de Dios. A veces cogemos la Biblia, vemos la voluntad de Dios. Sí, yo sé que es la voluntad de Dios, pero no puedo hacerlo. ¿Cómo que no puedes hacerlo? Tú tienes poder. Tú tienes poder. Dios no miente. Y dice que te dio todo el poder. Hay que orar para que los hermanos reconozcan, acepten, conozcan que tienen el poder de Dios. Que viven ellos y de verdad recibieron a Cristo como Salvador personal. ¿Ok? El poder de Dios en la vida cristiana. Dice en Efesios 3:16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, con mayúscula en mi Biblia, porque es el Espíritu de Dios. La persona tiene que saber que tiene poder para la gloria de Dios, para hacer la voluntad de Dios, para que la gente mire y diga, wow, Dios es grande. Como decían los antiguos,
Oh, el Dios de Israel, eso es un Dios grande. Porque veían lo que hacía, veían lo que ellos hacían en el nombre de Dios. ¿Ok? Pero a veces tenemos cristianos, mis hermanos, que tristemente cuando salen para afuera la gente no sabe si son, o si son mormones, si son testigos de Jehová, si son del diablo. Nadie sabe. Porque el poder que está en ellos no es para glorificar a Dios. Muchas veces para glorificarse ellos. O para no hacer nada, para vivir vidas que no hablan de nadie. A veces tienen que ponerse un cartel. Yo soy cristiano. Porque es que sus actos no hablan de que el Espíritu de Dios, el poder de Dios está en ellos. Por último, mis hermanos, los versículos del 12 al 14, dice ahí la Escritura, dando gracias al Padre que nos hizo actos para participar, fíjense cómo empieza, dando gracias para participar de la potestad, dando gracias al Padre que nos hizo actos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Y dice el 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Saben que hay que orar por los hermanos para que los hermanos sean agradecidos? Pareciera absurdo, pero hay que orar. Que mi hermano reconozca en gratitud que Dios ha provisto. Que mi hermano vea que fue el poder de Dios, no fue él. Que mi hermano le dé gracias a Dios. Que mi hermano cante agradecido a Dios. Que mi hermano levante su mano y diga, yo doy gracias a Dios porque estoy aquí, porque me hizo esto, cuando yo lo... Eso es una de las cosas que hacemos, motivar a la gente a dar gracias a Dios. Pero además de motivarlo, orar. Que la gente le dé gracias a Dios, sean agradecidos. ¿Agradecidos por qué? Dice el apóstol Pablo. No, a veces no es siempre lo que pensamos por lo que tenemos que estar agradecidos. Hay que estar agradecidos por todo. ¿Ok? Hay que estar agradecidos por todo. Pero miren lo que menciona Pablo allí. Dando gracias al Padre que nos hizo actos. No éramos actos, no éramos hijos de Dios para participar de la herencia de los santos. En el lugar es la herencia de los santos de luz. La herencia eterna. Todo lo que es de Dios es para nosotros, todo lo que viene de Dios es para nuestro gozo, todo lo que viene de Dios es para el disfrute nuestro. La vida cristiana tiene muchas cosas buenas, tiene muchas cosas agradables y la gente se la pierde porque no saben que Dios está proveyendo. Dice que hay un hombre, un campesino allá, que como campesino había reunido una buena plata y entonces decide dar un viaje por el mundo porque ya está mayorcito y entonces compra un pasaje de avión en primera clase. Yo no sé si alguna vez usted ha viajado en primera clase. Eso es fantástico, vaya, eso es fantástico. A mí me tocó de carambola porque una compañía, alguien estaba pagando, no vamos a entrar en eso, alguien estaba pagando por mí y se rompió el avión y para congraciarse con nosotros nos pusieron en primera clase. Las atenciones y las cosas que yo he, comida y comida y comida y comida, me pusieron delante un plato que tenía 36 tipos de queso. Y dice, era muy fino el hombre, y venía con el plato y me decía, quisiera probar alguno, digo, todos. Yo estaba salvaje, no sabía que había tantos tipos de queso. Digo, todos, dice, ay, qué grosero. Y cogí todos los quesos que pude. Este señor va al viaje y lleva una bolsita con un mango, una naranja, un aguacate. Y le preguntan, ¿y eso para qué? Dice, para el avión. Para cuando me entre hambre en el avión. Y le dijeron, ¿usted no sabe que usted tiene un ticket de primera clase? Que ahí hay de todo. Así nos pasa a los cristianos. No sabemos que tenemos un ticket de primera clase. Que tenemos poder, que tenemos el poder de Dios en nosotros, que tenemos cosas por las que tenemos que agradecer, pero no las vemos. No nos damos cuenta de que las tenemos porque no las vemos, no somos agradecidos porque pensamos. A veces, yo me imagino que hay personas, yo sé que hay personas que tú le dices, ¿tienes algo que agradecerle a Dios? Y se ponen a pensar, ¿por qué? Porque no han hecho un análisis, no han hecho una encuesta de todo lo que tienen y de quién viene, quién se lo ha dado. Lo tienen, lo gozan, lo disfrutan, pero no le dan la gloria a Dios. Y Pablo le dice allí, en primer lugar, en el versículo 12, dando gracias al Padre que nos hizo, primero no éramos actos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, nos sacó del hueco de la oscuridad, del pecado, de la suciedad,
de todo lo malo que hay en el mundo, dice que nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿Está usted agradecido por ello? Dice el versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Sabe lo que quiere decir redención? ¿Alguien que diga la palabra? ¿Eh? Comprado. Comprado. Él nos redimió, quiere decir que nos compró, somos de su propiedad. Nadie nos va a arrebatar de su mano. Somos comprados. Somos esclavos de Él. Gloria a Dios, porque somos esclavos de Él y no del pecado. Somos su propiedad. Wow, hay que darle gracias a Dios por eso. Oh, yeah. Hay que darle gracias a Dios porque fuimos redimidos. Dice, nos trasladó. Tenemos redención por su sangre. ¿Saben cómo vino la redención por la sangre de Cristo? Por el perdón de los pecados. Él puso el precio. Él dijo, tú pecaste y todos somos pecadores, ¿verdad? Yo pago para que esos pecados no te sean tenidos en cuenta. Y yo pago y tú eres mío. Eso es lo que quiere decir redención cuando se redimía un esclavo. ¿Ok? ¿Valió la pena o no valió la pena? Señor, que se den cuenta, es la oración que tiene que tener Pablo, que tengo que tener yo, que tienen que tener todos ustedes, que se den cuenta de que tú los has comprado, que ya no son del mundo, que son tuyos. Esa es la oración que tenemos que tener por los hermanos. Dice en el versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecado. Y ahí terminamos, porque no quiero hablar de lo que va a decir Pablo después, porque es importante, es otro tema en el que va a entrar, que es acerca específicamente de Cristo. Pero la gratitud en la vida cristiana, hay que orar y decirle, Dios mío. A veces el hermanito con tremenda alegría te llama y te dice, pastor, resolví tal cosa. Y Dios mío, que le dé gracias a Dios. Que le dé acciones de gracia. Quiere decir conducta, manifestaciones, hechos, acciones que digan, yo estoy agradecido con Dios. Dios es mi Dios, Dios me redimió, Dios me sacó de las tinieblas. Por todas esas cosas hay que darle gracias a Dios. Hay que darle gracias por muchas cosas, pero esto es lo primero, dice en 2 Corintios 9:15, gracias a Dios por su don inefable. ¿Saben lo que quiere decir don inefable? ¿Saben lo que es inefable? Don indescriptible con palabras. No se pueden decir palabras para describir lo que Dios nos ha dado. ¿Saben lo que quiere decir? Don, regalo. Entonces hay que darle gracias a Dios. Dice en 2 Corintios 9:15, dándole gracias a Dios por su don inefable. Dios nos ha dado cosas que no hubiéramos obtenido en ninguna parte, que no merecemos. Es indescriptible con palabras. Es un regalo que no se puede explicar. Eso es don inefable. ¿Cuál es tu oración por los hermanos? ¿Cuál es tu oración por cada uno de los tuyos? ¿Cuál es tu oración por ti? Yo oro por ustedes. Sí, yo sé que ustedes llaman y dicen, estoy orando por mi mamá, estoy orando por mi papá, estoy orando por mi hermano. Pero yo quiero que Dios les dé a ustedes calidad en su vida cristiana. Que ustedes conozcan la voluntad de Dios. Que ustedes reconozcan que hay poder en ustedes porque Dios se los dio. Que ustedes crezcan en la vida cristiana. Que ustedes sean agradecidos con la vida